Buenas noches a todos, una vez más con algunos, por primera vez con otros. Mi nombre es Rodolfo Acosta y he estado haciendo una serie de breves encuentros, pequeñas charlas de audiciones en torno a esta mal llamada Semana de la Guitarra, que como decía, había dicho que iban 5 semanas, pero en realidad son más. Ya la cosa está, ya vamos para semestre de la guitarra. Pero bueno, igual la guitarra es un instrumento particularmente interminable, aunque desafortunadamente los programas de conciertos no siempre lo ponen en evidencia, pero en realidad es un instrumento de posibilidades enormes e inabarcables, y no me canso de invitar a los intérpretes a dar cuenta de ello, es decir, a programar de manera un poco más, osada, para brindarnos a los públicos unas experiencias más variadas. En encuentros pasados hemos hablado acerca de la guitarra en diferentes sentidos. Hemos hablado acerca la primera vez fue acerca del compositor guitarrista, luego hablamos acerca de la guitarra solista, luego hablamos acerca de guitarras en músicas populares. Esta penúltima vez vamos a hablar acerca de guitarras en los grupos de cámara. La última, la semana entrante, va a ser acerca de guitarra eléctrica, por cierto. Este tema de guitarras en grupos de cámara es de los que más me gusta a mí. Siendo ciertamente apasionado de muchas músicas y de muchas vertientes de la guitarra, la idea de la guitarra en grupos de cámara me parece particularmente rico, interesante, variado. Me parece que la guitarra cobra un poder simbólico maravilloso en los contextos de cámara. Entonces, insisto, es de los espacios que más llamo la atención para que los guitarristas exploren, sobre todo porque creo que hay un error garrafal en la formación de nuestros guitarristas, no digo acá, en general, en todas partes donde veo que se estudia guitarra en los contextos académicos, y es que, no sé, forman a todos para ser Segovia, y bueno, Segovia ya fue Segovia, y uno que otro ha seguido esos pasos, esos caminos. Gracias, suficiente, hay muchas otras posibilidades, y esta es de las menos exploradas, y repito, de las más ricas. Además me parece que la guitarra es un instrumento perfecto para el entorno camerístico. La sutileza de la guitarra, la riqueza tímbrica, la posibilidad de conectarse muy directamente con otros intérpretes, creo que es un universo maravilloso para la guitarra. Como suele ser, la experiencia camerística de los guitarristas normalmente comienza y a veces se limita a tocar con otros guitarristas, que es lo que vamos a escuchar esta noche, cuarteto de guitarras, que es tal vez la situación más común de todas. Ciertamente también hay dúos, hay tríos, por ahí también está programado trip en varias ciudades de Colombia dentro del milenio de la guitarra. Entonces, pues, hay varias de estas conformaciones de guitarras múltiples. Maravilloso, no tiene pierde, todo va a estar equilibrado, pero también hay otras posibilidades. Entonces quiero que exploremos un poquito algunas, muy pocas, de estas otras posibilidades de la guitarra en contextos camerísticos. La primera que quiero compartir tiene que ver con algo que no es, tranquilos que el negro es a propósito, no es que colapsó todo. Tiene que ver con la idea, con una expansión un poquito más allá de la idea de la guitarra multiplicada, ¿cierto? Más allá del dúo de guitarras, del quinteto, de, no sé, lo que sea, 500 guitarras. Hay otros instrumentos de cuerda pulsada con los cuales la guitarra se mezcla fantásticamente bien. Entonces voy a comenzar con un caso de trío, en el cual hay guitarra, hay mandolina y hay arpa. Arpa, refiriéndome a arpa cromática, arpa de pedales, arpa clásica si quieren, no a arpa diatónica. Es decir, cuando digo arpa diatónica me refiero, por ejemplo, a arpa llanera, arpa paraguaya, arpa jarocha. Este caso creo que es un caso particularmente lindo
porque además es un caso en el cual el compositor muy sabiamente combina los instrumentos tomando de ellos casi que mañas. En realidad son técnicas predilectas de los instrumentistas de cada uno de esos instrumentos, y entonces tenemos a la guitarra comportándose frecuentemente muy guitarrísticamente, es decir, haciendo pum, chin, chin, el arpa comportándose como arpa, cosas así, y la mandolina, pues, mandolineando, haciendo trémolos. Eso, además, lleva al compositor a decir, bueno, ya que tengo tres personajes tan diferenciados, los voy a diferenciar aún más en términos tonales. Entonces, si decimos que la tonalidad, esta antigua manera de como estructurar el discurso musical, si decimos que es algo así como una especie de gravedad, ¿cierto? Todo cae hacia la tónica. Entonces, lo que hace este compositor en esta pieza y en muchas otras, pero particularmente acá, el gran compositor alemán Hans Werner Henze, es como establecer un espacio con tres puntos de gravedad. Es decir, la música cae hacia tres sitios diferentes. Entonces estamos hablando de una situación politonal, o más específicamente tritonal. Tres centros tonales funcionando al mismo tiempo. Cada uno expresado en principio por un instrumento. En algunos momentos hacen como que se diluya el lenguaje del uno hacia el otro, como si dejara de haber se me olvida la palabra, gravitación. A veces se olvidan las palabras más absurdas. Sí, gravitación, como si de repente se perdiera la gravedad y flotáramos todos, y de repente reactivara esas tres gravedades diferentes y cada instrumento va en una dirección diferente. El resultado es lindísimo. Yo lo siento como algún tipo de surrealismo o alguna cosa así por el estilo. En realidad se parecería más, por ejemplo, a los grabados de Escher, hechos en música. Pero bueno, es algo que aprovecha muchas de nuestras costumbres auditivas históricas, pero las recontextualiza maravillosamente. En este caso destaco, ya que estamos hablando acerca de la guitarra, la presencia de David Starben, uno de los guitarristas más influyentes de, digamos, segunda mitad de siglo y lo que va del siglo XX, que ha sido un personaje que ha tocado todo tipo de repertorio, pero muy particularmente ha generado mucho repertorio nuevo. Es decir, ha encargado obras, estrenado obras, grabado obras. Entonces ha sido uno de esos que hace que la guitarra sea un instrumento vivo hoy y hacia futuro, no solamente un museo sonoro. Decía que lo más común del mundo es que el guitarrista toque con otros guitarristas, pero eso no es cierto. Lo más común es que acompañe cantante. Yo creo que en todas las prácticas musicales donde aparece la guitarra, en algún momento acompaña cantantes. La vez pasada, por ejemplo, escuchamos algunas cosas que venían de la tradición del flamenco, que venían de la tradición, por ejemplo, tipo canción protesta latinoamericana, bossa nova, bueno, una cantidad de cosas, y siempre había el referente de la voz como plano de alguna manera principal, predominante. Entonces la guitarra como instrumento acompañante sin duda es otro de los, digamos, de los campos de actuación clásicos del guitarrista. Hay incontables ciclos bellísimos para voz y guitarra, para voz, guitarra y grupo expandido alrededor de la idea de la guitarra, tipo como lo que hablábamos la vez pasada respecto a Chico Buarque en Construcción, que parecería que toda la orquestación surge o brota de la guitarra. Siendo suficientemente común voz y guitarra, traté de ejemplificarlo con una ampliación, así como no quise poner un trío de guitarras, sino esta otra cosa de cuerdas pulsadas.
Entonces lo mismo quiero hacer con lo de voz y guitarra. Tomando un ejemplo que me encanta, un ejemplo local, el compositor colombiano Damián Ponce de León. En este caso hice la excepción, normalmente he puesto a los compositores, no a los intérpretes, pido disculpas, normalmente estudiamos la historia de la música desde una perspectiva netamente del compositor, no de los intérpretes, no del público, no de etcétera, etcétera, para bien o para mal, esa es la tendencia, pero en este caso quise incluir pues las fotos de los miembros del cuarteto Alere, con las caras de malos de Guillo y de Diego, porque con frecuencia hay grandes músicos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta a menos de que estén en el escenario. Estos 4 personajes se la pasan por ahí haciendo maravillas, y entonces sí quisiera que ustedes ubiquen, esa niña que está de perfil, esa es la que canta, y resulta que es, creo, de las mejores cantantes del mundo, y la tenemos aquí, a la mano. Entonces son, en el orden en que están escritos ahí, Beatriz Elena Martínez, Natalia Merlano, aquí se me invirtió, Guillermo Bocanegra es el cara de malo de acá, y el otro que se busca es Diego Serrano. Damián compuso para el cuarteto Alere esta pieza muy inusual, en Surcos de Dolores, partiendo de la idea de como de meta instrumento y la idea del dúo típico de voz y guitarra como una especie de metadúo. Entonces, de alguna forma, como que la voz se desdobla, la guitarra se desdobla y los roles se entretejen en una música que hace referencia, creo que a muchas tradiciones, no solo a la tradición de, digamos, viva de música académica contemporánea, sino también muchos elementos de músicas tradicionales populares, tanto de Colombia y de América Latina, como también de otras partes del mundo, particularmente se me ocurre que Europa Oriental. Escuchemos. Bien, escuchamos la guitarra con otros instrumentos de cuerda pulsada, como una especie de expansión de la idea de grupo de guitarras. Escuchamos esta conformación, este cuarteto raro de 2 voces, 2 guitarras, como expansión de la idea de guitarra acompañando a la voz. El siguiente paso sería pues la guitarra ya en un contexto de grupo de cámara, en el cual no necesariamente está en un rol de acompañante. Claro, aquí en realidad no lo estaba, pero digo en un grupo de cámara diferente, donde no esperamos que sea ese tipo de situaciones de roles preestablecidos, sino que los diferentes instrumentos van de alguna manera a crear su propia sintaxis, a buscar su propio espacio en un discurso más variable. En el caso que vamos a escuchar específicamente tenemos la guitarra, 2 pícolos, violín, cello y órgano eléctrico. La pieza es interesante porque, bueno, es una pieza muy, muy bella, y además a mí me atrae mucho porque es de un compositor que luego sería muy, muy conocido, que es el compositor japonés Toru Takemitsu, pero que en realidad normalmente lo que conocemos de Takemitsu son aquellas piezas posteriores a estas en las cuales él buscaba ser, digámoslo así, explícitamente japonés. Es decir, es una manera de mercadearse como compositor. Es decir, yo soy compositor, a mí me ha pasado que me piden obras y me dicen, pero que sea colombiana. Yo digo, ¿qué quiere? ¿Que le anexe mi pasaporte o qué? Obviamente se refieren a que quieren que suene un vallenato, una cumbia o lo que sea, músicas que me pueden gustar, pero que no necesariamente por ello quiera hacer explícitamente presentes en mi música como compositor. Es decir, el que me gusten no me lleva a que las quiera explotar, a que quiera apropiarme de ellas y explotarlas. Otros compositores sí lo hacen, cada cual verá cómo actúa. Takemitsu dio un giro hacia querer
ser muy explícitamente japonés y funcionó, se hizo mundialmente famoso y ya después tomó otro giro en el cual más bien se concentró en otras nociones acerca de la relación sonido-tiempo, cosas que tenían que ver de pronto más con aspectos filosóficos, qué sé yo, y no con la idea de estar, por ejemplo, utilizando instrumentos tradicionales japoneses en un contexto, por ejemplo, de orquesta occidental para hacer, digamos, más atractivo el producto. En este caso, en este momento, décadas del 50 y 60, la función de Takemitsu era más la de un compositor de ultra vanguardia en el contexto de una Japón recién derrotada en la Segunda Guerra Mundial, absolutamente acabada y queriendo reconstruirse pues de las cenizas, literalmente de las cenizas. Y de alguna manera se reconocía que, pues que habían sido vencidos por Occidente y según la idea que se tenía en el proceso de expansión imperialista japonés, sobre todo durante la década del 30, había una noción de que el que ganaba es porque era superior. Por ende, perder implicaba que el otro era superior. Entonces, muy rápidamente los compositores japoneses reaccionaron y se pusieron al día, entre comillas, respecto a las técnicas dominantes en Europa Occidental y Estados Unidos. Entonces, a 10 años de haber sido aniquilados por los estadounidenses en, creo que el único ataque, ¿cómo es que suelen decir? Que con armas de destrucción masiva, es decir, el único bombardeo nuclear que ha habido, que fue Estados Unidos a Japón. A 10 años de eso, estaban empezando a experimentar con música electroacústica, con serialismo integral, con indeterminismo, con las cosas que se entendían en Occidente como la máxima vanguardia posible. No era lo más común, era lo que algunos pocos estaban haciendo y los japoneses inmediatamente, algunos de ellos, gente como Maizumi, por ejemplo, reaccionaron. En ese momento, eso era lo que estaba experimentando Takemitsu. La pieza, alguien exclamó el nombre, no sé si por esta pieza o por alguna pieza homónima. La pieza hace parte de un ciclo, son 3 piezas para grupo de cámara, en las cuales no necesariamente está siempre la guitarra, pero hay cordófono pulsado. En una de las otras hay, si mal no recuerdo, laúd y en la otra guitarra tercina. Esta es la que utiliza guitarra mal llamada moderna. Y bueno, este es el resto del instrumental que les decía. Estamos hablando entonces final de la década del 60 y, como digo, una estética que no posa de japonesa, pero que en todo caso lo vamos a relacionar con la música tardía de Takemitsu o de otros compositores japoneses posteriores como Hosokawa, y vamos a encontrar que hay un algo que puede de pronto sí tener que ver, sin necesidad de echar mano a instrumentos tradicionales, ni nombres exóticos, ni nada, pero sí una cuestión de lo que decía, de esa relación sonido, tiempo, silencio, que podría tener algo que ver con algún contexto cultural japonés. Escuchemos. Disculpen, pensé que podía poner la pantalla en negro y seguía sonando. Ay, bueno, qué horror. Bueno, faltaba muy poquito, por eso quería la pantalla en negro, porque al final se diluyen los últimos instrumentos, partiendo de ese cambio estilístico que se habrán dado cuenta que hubo dentro de la pieza, y ese final, lo que alcanzamos a escuchar incluso, ya anuncia lo que será el estilo principal de Takemitsu, digamos, 20 años después, su última etapa, con una especie de lenguaje como neoimpresionista o algo así por el estilo, mucha influencia de Debussy, mucha influencia de Messiaen, una cosa muy bella, con un lirismo muy particular, una armonía que ciertamente muy ampliada, pero con recuerdos como de una especie de tonalidad o modalidad o algo así por el estilo. Pero qué vergüenza, qué vergüenza con ustedes haberlo cortado. Pensé que íbamos a poder escuchar con pantalla en negro. Ya aprendí, pero en la peor situación posible. En fin,
El último caso que quiero compartir con ustedes, y de hecho lo más irónico de que haya cortado, es que la vez pasada hubo algunas preguntas al final y digamos, había planeado la charla justo para terminar y salir para el concierto. Entonces yo estaba muy angustiado de que las personas que querían conversar tenían algunas preguntas que no fueran a llegar al concierto. Entonces dije, hoy le voy a hacer un poquito más corto y para agregar lo corto. Qué pena. En todo caso, el último ejemplo que quiero compartir con ustedes es un poco raro en la medida en la cual estamos hablando de guitarra en el contexto de música de cámara. El caso que les voy a mostrar es un caso muy ampliado de música de cámara. No es en realidad orquesta, lejos de ello, pero es un grupo bastante grande, sino que el tratamiento que hace el compositor es como subdividiendo el gran grupo vocal instrumental en 3 grupos y 5 instrumentistas solistas, pues no en rol de solistas, 5 instrumentistas solos regados por el espacio, en una disposición muy particular. Eso permite que se resuelva el gran problema que tiene el guitarrista, y quienes sean guitarristas lo saben, que es que todo el mundo los tapa, ¿cierto? Cualquiera toca y ya nadie oyó la guitarra, a menos de que la amplifiquen, y suena tan linda así nomás que uno no quisiera tener que amplificarla. Pues entonces el reto es para el compositor cómo controla los balances para permitir que la guitarra se proyecte bien. Entonces lo que hace el gran compositor Klaus Huber, quien por cierto fue un maestro mío hace años, fantástico compositor suizo, lo que hace él es dividir el grupo que tiene en subgrupos, como digo. Entonces lo que hace es tratar como varios grupos de cámara y esos otros 5 por su cuenta tocando separadamente. Y además ayuda a la guitarra no solo cuidando con quién suena la guitarra, sino además la disposición en el espacio respecto al público. Ya les comentaré algo acerca de este mapita que tengo acá. Ese equilibrio, como lo plantea Huber, es importantísimo porque parte de los instrumentos que están sonando son, por ejemplo, trombones, ¿cierto? La combinación trombón-guitarra sería catastrófica si no se tiene mucho cuidado con cómo se combinan, en qué momento suena el uno, en qué momento suena el otro, e incluso a qué distancia del público y en qué sitio. Entonces, básicamente, lo que hace Klaus en esta pieza fue encargada para una celebración en Basilea del año de las iglesias romanas en Basilea. Y entonces era una especie de homenaje al rol de las iglesias en la construcción y la supervivencia de la cultura suiza, alemana. Esto fue encargado para una iglesia en Colonia, Santa María en Capitol, que es una iglesia que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida y entonces de alguna manera tiene que ver con una reflexión acerca de la vida, la muerte y una especie de resurrección encarnada en la iglesia misma, pero que también está hablando acerca de la cultura centroeuropea antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Utiliza textos de Hildegard von Bingen y de Heinrich Böll, y lo más impresionante es que Böll murió durante el proceso de composición. O sea, cuando ya había terminado el poema que musicalizó Klaus, de repente murió y ellos iban poco a poco creando como una especie de requiem que no era la intención original y terminó siendo un requiem para Böll. El nombre de Canciones de Círculo Girante tiene que ver con unos textos de Hildegard, justamente, unos textos místicos acerca del tiempo y acerca del tiempo cíclico y de cómo todo nace, pasa, envejece, muere y el ciclo sigue ad infinitum. O sea, una visión diferente a la que tradicionalmente se tiene del tiempo
en el contexto europeo, centroeuropeo, digamos. El mapa, entonces, es el mapa, el plano de piso de la iglesia en la cual se iba a estrenar. El público principal estaría acá. Hay los tres grupos que había dicho. Uno es muy pequeño, que es un recitante y un contrabajo. El segundo grupo es este que está más alto y que es donde está la guitarra, junto con un oboe y un clarinete bajo y dos cantantes solistas, contralto y soprano. Y el otro grupo, que es el más grande y el más alejado del público y también arriba, es un coro mixto con un grupo más nutrido que incluye, pensé que iba a poder leer acá, pero no veo casi nada, pero hay contrabajo, hay clarinete, hay trompeta, hay trombón y hay un barítono solista que es el que está aquí a este lado. Por cierto, la pieza utiliza dos directores, uno dirige ese grupo de atrás, el otro dirige este de acá. Y los instrumentos que estaban regados por ahí son 3 percusionistas y 2 trombones. Un percusionista está acá, el otro percusionista está acá, el otro está en la cripta y un trombón allá y otro trombón acá. Entonces es una experiencia espacial increíble que lógicamente no puede ser recreada digamos, con 2 parlantes, pero pensar en la idea de esa relación de cómo combinar la guitarra, que es un instrumento tan delicado, con un grupo grande y lleno de instrumentos fuertemente sonoros como los trombones, como clarinetes y clarinete bajo, y más aún las percusiones, pero también coro. ¿Cómo hacer para combinarla? En gran medida tiene que ver con la disposición espacial que escoge Klaus Huber. No, digamos, en realidad, Les Gens Solistes es un grupo vocal que dirige Rachid Safir, entonces de ahí salen el coro y los solistas, pero en este caso él armó el grupo invitando muchos instrumentistas, todos esos no los iba a listar porque no había espacio, pero sí quise, por lo menos, ya que estamos en un contexto guitarrofílico, pues entonces por lo menos destacar a la guitarrista, no porque sea solista, lejos de ello. La pieza es una pieza, pues, como tendría que serlo para una situación de esta, es una pieza larga, es un concierto completo, dura como 45 minutos, vamos a tomar la parte final, son algo así como 17 partes creo, esta es la sección final, la conclusión de la obra. Esta vez no lo corto. Bien, les había dicho que íbamos a terminar temprano, en realidad solo quedan como 7 minutos. Si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, con todo gusto, pero creo que en principio hasta aquí llegamos. Les recuerdo, por si a alguno le interesa, de hoy en 8 tendremos una última charla acerca de guitarra eléctrica, como antesala al concierto de Mark Ribot, que creo que va a estar buenísimo. Por lo pronto espero que disfruten el concierto esta noche y bueno, muchas gracias.